Buenas tardes, estudiantes. Vamos a seguir con el segundo capítulo, que es el ciclo de Krebs. Este ciclo es la vía central del metabolismo y ha sido descubierto por el señor Krebs, este investigador alemán, quien ha sido el que ha descrito cada una de las vías o las reacciones que se llevan a cabo en este ciclo central del metabolismo. Vamos a hablar entonces de este capítulo indicando de que esta ruta es la ruta principal donde participa en realidad la degradación de aminoácidos, la degradación de ácidos grasos, la degradación de el piruvato en este caso, que proviene de la degradación de la glucosa a través de la vía glucolítica. Este ciclo también es conocido como ácido de los tricarboxílicos porque el citrato, el aconidato, el isocitrato son ácidos tricarboxílicos, es decir, tienen 3 grupos carboxilo. En esta reacción, la primera, cuando se condensa acetilcoenzima A con piruvato, produce el ácido cítrico citrato, por tanto, también lleva el nombre de ácido cítrico o ciclo del citrato. Es un ciclo anfibólico. ¿Qué significa eso? Que hace tanto procesos de oxidación catabólica como de anabolismo, es decir, formación de nuevas moléculas. Como bien decía anteriormente, entonces es el ciclo central del catabolismo de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos, y también es una vía anabólica porque genera intermediarios, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato por transaminación puede ir a generar glutamato, un aminoácido, por aminación glutamina, o glutamato por descarboxilación generar el GABA, que es un neurotransmisor. Entonces participa en muchos procesos. Podemos sintetizar a partir de succinilcoenzima, que es un intermediario, las porfirinas, y las porfirinas son precursores de hemoproteínas, como la hemoglobina, la mioglobina, la transferrina y otras hemoproteínas que en el organismo cumplen funciones importantes. También el ciclo de Krebs genera intermediarios para la síntesis de purinas y pirimidinas. Al mismo tiempo podemos indicar que el ciclo de Krebs participa en el proceso de sacar acetilcoenzimas y el citosol para la síntesis de ácidos grasos. También está implicado en la biosíntesis de glucosa. Entonces, es un ciclo que después lo vamos a ver, bastante importante, donde hace muchos procesos dentro de lo que es el metabolismo. Vuelvo a repetir, por eso se conoce como un ciclo central del metabolismo. ¿Dónde se lleva a cabo este ciclo? Al interior de la mitocondria, es decir, en la matriz mitocondrial a nivel de lo que son eucariotas. Y en el caso de procariotas sabemos muy bien que pues en procariotas esto se lleva a cabo a nivel del citoplasma. ¿Qué funciones cumple? Como es un proceso catabólico degradativo el que se lleva a cabo de carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos, va a ser esta vía en la cual se va a generar el dióxido de carbono. Es decir, van a haber descarboxilaciones oxidativas, reacciones a través de las cuales se libera dióxido de carbono. También van a haber reacciones de oxidorreducción, donde van a participar las coenzimas NAD oxidadas, y al recibir los electrones de esos procesos oxidativos van a salir como coenzimas reducidas, es decir, NADH, FADH, y estas coenzimas sabemos muy bien que terminan en la cadena de transporte de electrones, transportando esos electrones que vienen de estos procesos oxidativos para generar energía capaz de hacer que una enzimita, la ATP sintasa, sea la encargada de sintetizar ATP. ¿Cuál es la molécula central de los procesos metabólicos? Es la acetilcoenzima. Esta molécula viene de la degradación de la glucosa, como ya vimos, hasta piruvato, a través de la vía glucolítica, y posteriormente piruvato por la piruvato deshidrogenasa se transforma en acetilcoenzima A. De la misma manera, los ácidos grasos por beta-oxidación van a terminar en acetilcoenzima, y las proteínas en algunos casos, por ejemplo, alanina se transamina a piruvato, y piruvato, ya sabemos, por la piruvato deshidrogenasa, termina en acetilcoenzima. Muchos otros aminoácidos, la prolina, la cisteína, etcétera, producen en su catabolismo esta molécula y posteriormente ingresan, si queremos que se genere energía a partir de aminoácidos, al ciclo de Krebs.
No olvidemos que el exceso de energía que en el organismo se genera, si consumimos muchos carbohidratos, por ejemplo, esto va a ir a almacenarse en forma de ácidos, se convierte en ácidos grasos y posteriormente en triglicéridos en el tejido adiposo. Y una de las funciones del ciclo de Krebs es, en realidad, hacer que exportemos acetilcoenzima de la mitocondria hacia el citosol para que se inicie ese proceso de biosíntesis de ácidos grasos y posteriormente el almacenamiento en el tejido adiposo como triglicéridos. Ojo, también su función importante es participar en procesos oxidativos, es decir, recibir esos electrones de los procesos oxidativos que se llevan a cabo en este ciclo a través de esas coenzimas NAT y FAT para generar energía. Algo muy importante, el ciclo de Krebs genera dentro de los intermediarios que se produce, pues precursores para la biosíntesis de varias moléculas. Por ejemplo, el ciclo de Krebs va a sacar acetilcoenzima condensándose con el oxalacetato, transformándose en citrato y citrato sale al citosol para nuevamente por una citratoliasa regenerar la acetilcoenzima más el oxalacetato y esta molécula acetilcoenzima va a ser precursora no solamente de ácidos grasos, también de colesterol. Ácidos grasos se biosintetizan para la síntesis de fosfolípidos, colesterol después va a ir a dar lugar a hormonas esteroideas, cortisol, testosterona, progesterona, andrógenos, etc. Y también puede generar intermediarios para sintetizar carbohidratos. Por ejemplo, el oxalacetato, que viene de la transaminación de aspartato, puede ir a hacer gluconeogénesis o glutamato por transaminación, generar alfa-cetoglutarato intermediario del ciclo de Krebs y este irá a producir gluconeogénesis. Cuando digo gluconeogénesis, ya saben qué es la síntesis de nueva glucosa. También succinilcoenzima, uno de los intermediarios, por ejemplo, si piruvato entra al ciclo de Krebs, se transforma por transaminación o desaminación en un alfa-cetoglutarato y este va a ir a producir succinilcoenzima, que posteriormente va a ser el precursor de porfirina, en este caso la porfirina 9, succinilcoenzima más la glicina serían los precursores de la porfirina 9, que posteriormente al unirse al hierro va a generar el hemo, molécula importante precursora de varias hemoproteínas, la triptófano-pirrolasa, la catalasa, la peroxidasa, etc. También, como bien ya dijimos anteriormente, el ciclo de Krebs genera purinas y pirimidinas, es decir, aminoácidos como aspartato, glutamato, glicina, el tetrahidrofulato, el dióxido de carbono van a ser precursores de purinas y purinas pues son componentes importantes de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Entonces, también entre sus funciones, este ciclo va a ser el ciclo de interconversión de aminoácidos. Como bien hace rato dije, alfa-cetoglutarato puede generar glutamato y glutamato por aminación, glutamina. O glutamina por desaminación generar glutamato y glutamato convertirse en alfa-cetoglutarato para ir a hacer síntesis de glucosa. Por tanto, también participa este ciclo en reacciones como es la gluconeogénesis, es decir, la formación de nueva glucosa. Degradación de aminoácidos pueden ir a converger en el ciclo de Krebs. O propionato, por ejemplo, generar succinilcoenzima y esto hacer gluconeogénesis. También participan en esas reacciones de transaminación y desaminación, cuando glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato que está haciendo desaminación. O también puede hacer procesos de transaminación. Ya hemos dicho que hacen esas reacciones de transaminación las transaminasas. Entonces, es una vía muy importante. ¿Dónde se localiza este ciclo? En la matriz mitocondrial, es decir, acá tenemos la estructura de la mitocondria, la membrana externa, la membrana interna. En la membrana interna que se encuentran estas crestas, son las crestas mitocondriales. En la parte interna de esta membrana interna está la matriz mitocondrial, donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, se lleva a cabo también la síntesis la beta-oxidación, la degradación de ácidos grasos. Es por eso que los ácidos grasos tienen que ingresar a la mitocondria para que ingresen a
la beta-oxidación y en ese proceso producir acetilcoenzima y esta molécula ingresar al ciclo de Krebs. O bien hemos indicado hasta ahora, ya conocemos muy bien, el piruvato viene de la glucólisis, tiene que entrar ¿dónde? Para continuar el proceso catabólico a la mitocondria y lo hace a través de transportadoras, proteínas transportadoras. Y pues la piruvato deshidrogenasa, que es enzima mitocondrial por descarboxilación oxidativa, libera un dióxido de carbono, libera NADH, y en que se transforma en esa molécula de 2 carbonos, que es acetilcoenzima a partir de piruvato, que es una molécula de 3 carbonos. Entonces, esta molécula central del metabolismo que viene de la degradación de ácidos grasos, de la degradación de la glucosa, y también puede venir de la degradación de aminoácidos, donde va a entrar finalmente a catabolizarse completamente al ciclo de Krebs. En esas reacciones de descarboxilación oxidativa, que son estas dos, o reacciones de oxidación donde participa el NAD o el FAT como coenzimas, este ciclo va a liberar 3 NAD y un FAT, en coenzimas que van a transportar los electrones hacia la cadena transportadora de electrones. Entonces, en conclusión, ¿dónde está localizado ese proceso del ciclo de Krebs? En la matriz de qué orgánulo de la mitocondria, ¿ya? Algo muy importante, este ciclo llevan a cabo los animales, también las plantas, principalmente hablando de plantas, hablamos de las plantas superiores, y las bacterias. Es uno de los ciclos más importantes a nivel de la generación de energía. No olvidemos que la retina, las gónadas, los eritrocitos son tejidos que no tienen mitocondrias, entonces no pueden generar energía en este proceso que es el ciclo de Krebs. Viven netamente de qué tipo de energía, de la glucólisis anaeróbica. Entonces les decía, la molécula central de la degradación de la glucosa es acetilcoenzima, porque piruvato, para transformarse en esta molécula, que tiene que hacer? Atravesar la matriz de la membrana mitocondrial, entrar a la matriz mitocondrial y transformarse por la piruvato deshidrogenasa por descarboxilación oxidativa en acetilcoenzima. Las proteínas, sabemos muy bien que el 80% de estas se vuelven a reutilizar de los aminoácidos que provienen de la degradación de una proteína, pero el 20% que hace procesos oxidativos en el ciclo de Krebs. Hay muchos dentro de estos aminoácidos cetogénicos. Tenemos a la leucina, isoleucina, fenilalanina, lisina, triptófano, etc. Tirosina, todos estos. ¿Por qué se llaman aminoácidos cetogénicos? Porque producen cuerpos cetónicos. ¿Y por qué producen cuerpos cetónicos? Porque al catabolizarse estos generan acetilcoenzima, que después esta molécula va a ir a derivar, ¿qué cosa? En la producción de cuerpos cetónicos, por ello el nombre de aminoácidos cetogénicos. Y cuando los triglicéridos se degradan por las enzimas lipasas en ácidos grasos y glicerol, ácidos grasos hacen beta-oxidación y generan acetilcoenzima, que después todas estas, tanto glucosa como triglicéridos como proteínas, cuando se degradan, donde entran al ciclo de Krebs y en qué forma, generando esta molécula central que es acetilcoenzima. Esta no solamente va a servir para ingresar al ciclo de Krebs y oxidar esas biomoléculas y generar energía, dióxido de carbono, agua más ATP, sino va a servir para la síntesis de ácidos grasos, para la síntesis de triglicéridos, para la síntesis de moléculas esteroideas, entre estas el colesterol y otros derivados que genera esto. También acetilcoenzima sirve para la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, esta molécula va a ir a varios procesos, no solamente ingresar al ciclo de Krebs. Es importante conocer que en esa reacción que cataliza la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa dentro de lo que es el ciclo de Krebs, uno de los componentes muy importantes es la coenzima. Entonces es importante describir su estructura, porque a nivel de esta biomolécula es que esta va a transportar el grupo acetilo y producir acetilcoenzima. ¿Qué pasa con los metales pesados, por ejemplo? Son moléculas que van a fijarse a nivel de este grupo tiol, el grupo sulfidrilo que posee esta molécula, la coenzima, bloqueando de esa manera que se une acetilcoenzima y el ingreso de esta
hacia el ciclo de Krebs, porque si no está como acetilcoenzima, prácticamente no va a ingresar a catabolizarse en este ciclo. Entonces, los metales pesados, estoy hablando de mercurio, plomo, van a interactuar con el grupo sulfidilo, bloqueando la unión de esta molécula y inhibiendo a esa enzima, en este caso la piruvato deshidrogenasa, o inhibiendo también a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que utiliza dentro de su reacción catalítica la coenzima. Entonces, esta molécula, la coenzima, está constituida por un dinucleótido, decimos dinucleótido porque tiene dos grupos fosfatos. Tenemos aquí la ribosa, 3-fosfato más la adenina. Entonces, estructuralmente es la 3-fosfoadenosil trifosfato, que está teniendo acá la adenina, la ribosa, en el carbono 3 el fosfato, por eso 3-fosfoadenosil difosfato por los dos grupos fosfato que tiene, es un dinucleótido por eso, ¿no? Si tuviera 3 fosfatos, estoy hablando del ATP y estaríamos hablando del trifosfato. Entonces, este difosfato de adenina se une al ácido pantoténico, que tiene como estructura esta molécula, que después va a estar unida al mercaptoetanolamina, molécula que tiene el grupo sulfidilo, el cual va a permitir, en este caso, unirse a la coenzima y producir acetilcoenzima. Entonces, es una molécula compleja constituida por 3 partes. Está dinucleótido de adenina, el ácido pantoténico y beta-mercaptoetanolamina. El ciclo de Krebs, entonces, es el ciclo central donde convergen tanto los productos de degradación de aminoácidos en acetilcoenzima, de piruvato y de ácidos grasos. Es la segunda etapa del proceso de respiración celular, porque la primera era transformar el piruvato glucosa en piruvato y piruvato posteriormente en acetilcoenzima, y esto va a ingresar a degradarse completamente. Si nosotros analizamos, el grupo acetilo tiene 2 carbonos, entonces, ¿qué está haciendo este ciclo? Está liberando al mismo tiempo en cada ciclo que da cada vuelta esas dos moléculas de dióxido de carbono que equivalen a los 2 carbonos que posee acetilcoenzima. Es un ciclo que necesita de varios cofactores. Vamos a ver, por ejemplo, acá alfa-cetoglutarato necesita magnesio, necesita manganeso como cofactor, puede necesitar inclusive calcio. Vamos a ver que en la reacción de succinilcoenzima a succinato se necesita fósforo. Acá en la reacción que cataliza la aconitasa necesitamos hierro. En el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que hace esta reacción de transformación de alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima, necesitamos la vitamina B1, tiamina, la vitamina B2, riboflavina, que es precursora de FAT, necesitamos la vitamina B3, niacina, que es precursora de NAD, y necesitamos el ácido pantoténico en esta reacción. Y lo mismo, las mismas vitaminas en esta que cataliza la piruvato deshidrogenasa, necesita tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico como cofactores, ¿no? Entonces, vamos a sintetizar qué es lo que pasa sin especificar enzimas en este proceso. Acetilcoenzima, como primera reacción, se condensa con oxalacetato, produce citrato, una molécula de 6 carbonos. Citrato pasa a conitato, por reacciones de isomerización a isocitrato por descarboxilación oxidativa alfa-cetoglutarato, nuevamente, y acá como ha salido una molécula de dióxido de carbono, tenemos una molécula de 5 carbonos, posteriormente esta de 5 carbonos pasa a succinilcoenzima de 4 carbonos, liberando nuevamente el dióxido de carbono, y como son reacciones de descarboxilación oxidativa, aquí vamos a necesitar una molécula de NAD, de igual manera acá, y va a salir NAD reducido, y esto donde transporta los electrones a la cadena transportadora de electrones. Si seguimos, succinilcoenzima, igual que en la vía glucolítica, igual que
1,3-bifosforilato o fosfonol-piruvato es una molécula altamente energética, entonces esta va a transferir al ADP el fósforo y va a generar ATP, produciendo succinato. Succinato, nuevamente por una reacción de oxidación, donde entra FAD reducido y sale FAD oxidado, molécula o coenzima que traslada los electrones a la cadena respiratoria. Esa reacción por deshidratación succinato va a transformarse en fumarato, fumarato por hidratación en malato y nuevamente una reacción oxidativa con el concurso de NAD, sale NAD reducido, se transforma en oxalacetato. Decimos que es un ciclo porque este proceso ha iniciado con oxalacetato y después de que se catabolice acetilcoenzima ha vuelto a regenerar el oxalacetato para después nuevamente continuar otro ciclo. En el caso de dos piruvatos que generaba la glucosa, entonces nuevamente la otra molécula de piruvato por descarboxilación se transforma en acetilcoenzima y hace dos vueltas el ciclo de Krebs. Entonces no olvidemos NAD y FAD, donde transportan esos electrones a la cadena transportadora. El receptor final de esto, ¿quién es? El oxígeno que produce esta reacción, una molécula de agua, y eso está generando la energía libre necesaria para que la ATP sintasa fosforile ADP y genere ATP. Entonces es un proceso sin gasto de energía. Los procesos oxidativos que se generan en las diferentes vías metabólicas van a ser transportados esos electrones a la cadena por coenzimas como el NAD, el FAD, y esto va a ir a generar, ¿qué cosa? ATP por fosforilación oxidativa. Eso se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, en este proceso prácticamente se generan, como ya mencionamos anteriormente, dos moléculas de dióxido de carbono, una, dos, tres moléculas de NAD reducido, una molécula de FAD reducido, una molécula de GTP. Si nosotros vemos al proceso que entra, una molécula de acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato, produce citrato, luego citrato isocitrato, esto por una descarboxilación oxidativa alfa-cetoglutarato, nuevamente descarboxilación oxidativa succinato, succinilcoenzima, después succinato fumarato, y así sucesivamente hasta regenerar. El balance energético, que sería una molécula de acetilcoenzima, consume 3 moléculas de NAD, una de FAD oxidado, una de GDP, más fósforo inorgánico, más 2 aguas para producir que estas 2 moléculas de dióxido de carbono, 1, 2, 3 NADHs, un FADH2, un GTP, 3 hidrógenos que sale uno aquí, otro acá y otro acá, y una molécula que sale a este nivel de coenzima A. Entonces, por cada vuelta que da una molécula de acetilcoenzima, el ciclo de Krebs genera 10 ATPs. ¿De dónde viene eso? Aquí 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 por 3, ¿cuánto sería? 7,5, 5 más 2, 5, 7, 5. Un FAD equivale a 1,5 ATPs y aquí tenemos un ATP. Si sumamos todo esto, el total son 10 ATPs que genera como balance energético el ciclo de Krebs. Entonces vamos a ir describiendo cada una de esas reacciones que componen el ciclo de Krebs. La primera reacción es la condensación. ¿Qué está pasando? Esta molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato, tiene 2 grupos carboxilo, se va a condensar con acetilcoenzima A. Entonces, esta se une a este nivel y que está formando un citrato. Para eso necesitamos incorporar una molécula de agua y que va a salir, se libera esta molécula de coenzima más hidrógenos. Es una reacción en este caso que cuando hablamos de un delta G y es un valor negativo, es una reacción exergónica, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está perdiendo energía. Ojo, esta enzima es la que controla este proceso.
que controla el ADP. El ADP es un efector alostérico positivo, es decir, cambia la enzima al estado relajado y esta está activa. En cambio, el NADH, el ATP, la succinilcoenzima, el citrato, que es su producto, y el oxalacetato hacen lo contrario, son efectores alostéricos negativos. Significa que se están uniendo a la citratosintasa en el sitio alostérico y transformando el estado relajado al estado tenso y por tanto no funcionable. Si continuamos, la siguiente reacción es la transformación del citrato. Si antes había una hidratación, ahora va a haber una deshidratación. ¿Qué hacía la primera reacción? Hemos dicho es una reacción de condensación exergónica. ¿Por qué exergónica? Porque está liberando energía catalizada por encima la citratosintasa. Y es una reacción, como ven acá, irreversible. Es decir, está controlando el ingreso de quién, de esta molécula acetilcoenzima, ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Continuamos con la segunda reacción, en este caso ya es una reacción reversible, donde el citrato se transforma en cisaconitato por un proceso de deshidratación. ¿Qué está haciendo? Perdiendo este oxidrilo en este carbono y el hidrógeno acá y perdiendo una molécula de agua y haciendo que el citrato se transforme en cisaconitato. Decimos que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque es el ácido cítrico, molécula de 6 carbonos, donde contiene 3 grupos carboxilo. Entonces, está generando esta cisaconitato, esta molécula, que posteriormente, nuevamente, se hidrata y si se hidrata está reincorporando, pero en esta posición el oxidrilo y en esta posición el hidrógeno. Y por tanto, esta molécula se transforma en isocitrato. Esta reacción, al contrario de la anterior, es una reacción endercónica, enzima que necesita hierro como cofactor. Por eso los microelementos, los minerales son muy importantes porque son cofactores de muchas enzimas. En este caso, la conitasa necesita de hierro. Y el fluoroacetato va a formar fluorocitrato, inhibir a esta enzima y por tanto está inhibiendo el ciclo de Krebs. Entonces el flúor, anteriormente hemos explicado, es una molécula que inhibe la vía glucolítica porque en este caso está generando un proceso de inhibición sobre la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y en este caso el flúor como fluoroacetato también es un metabolito que va a ir a inhibir a esta enzima y inhibir el ciclo de Krebs. Entonces, en conclusión, citrato por deshidratación genera cisaconitato por la conitasa, la misma enzima vuelve a hidratar sobre esta molécula y producir el isocitrato. Luego, ¿qué pasa con el isocitrato? Entra a una reacción, si nosotros vemos, aquí hay un proceso oxidativo. ¿Qué está haciendo prácticamente acá esta reacción? Lo que va a hacer es liberar hidrógenos y transformarse esta molécula de NAD en NADH. Posteriormente, esto genera una molécula intermediaria que es el oxalosuccinato y un ataque a este nivel va a generar entonces la ruptura de este carbono y la liberación del dióxido de carbono. Reacción que necesita como cofactor el magnesio o el manganeso, generando entonces este producto efímero que posteriormente, oxalosuccinato magnesio, que posteriormente va a liberar el alfa-acetoglutarato y como aquí ya me lo indicamos, está generando un proceso de descarboxilación. Entonces, la reacción sería un proceso oxidativo de descarboxilación, por eso decimos descarboxilación oxidativa, donde el isocitrato va a terminar en que una molécula de 6 carbonos en alfa-acetoglutarato y como es un proceso de descarboxilación oxidativa va a generar esa reacción el NADH. ¿Quién inhibe esto? Este producto. NADH, si se une a la enzima, a la isocitrato deshidrogenasa, la inhibe. Continuamos, el alfa-acetoglutarato, molécula de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué se llama alfa-aceto? Porque en el carbono alfa, beta, gamma, delta, en este alfa tiene el grupo cetónico. Entonces el nombre alfa-aceto. ¿Y por qué la terminación ato?
porque el alfa-cetoglutarato en este caso, porque es una molécula ácida, ¿no? Tiene el grupo carboxilo. Entonces, si continuamos, esta reacción es parecida a la piruvato deshidrogenasa, está catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es un complejo multienzimático de 3 enzimas. Está la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces, enzimas que hacen igual que en el caso de la piruvato deshidrogenasa, una descarboxilación oxidativa, y esta molécula de 5 carbonos va a liberar como dióxido de carbono y va a quedar con esto como succinilcoenzima. Entonces, acá para que produzca la succinilcoenzima que debe entrar, coenzima A, que entra en NAD oxidado, que sale en NAD reducido. En realidad, esta molécula lo que está haciendo es captar los hidrógenos de esta biomolécula, y también es una reacción exergónica, es decir, una reacción donde se libera energía. Este complejo es un complejo que va a necesitar de calcio, va a necesitar de NAT, NAT es la biotina vitamina B3, va a necesitar de FAT, es la riboflavina OB2, va a necesitar de la coenzima A, que en este caso es la B5, va a necesitar de tiamina pirofosfato para llevar a cabo esos procesos de descarboxilación, ¿ya? Y su producto es quien inhibe a esta enzima, ¿cómo se llama? Succinilcoenzima. Entonces, hay varios puntos de regulación donde las reacciones son irreversibles. El primer punto, catalizado por la citrato sintasa, el segundo por la isocitrato deshidrogenasa, que también es una reacción irreversible, y el tercero por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Nosotros continuamos sobre succinilcoenzima como sustrato. ¿Quién actúa esta enzima? Succinilcoenzima sintetasa. Es un sustrato altamente energético que va a transferir en realidad la energía necesaria para que GDP se una a fósforo inorgánico y produzca ¿qué cosa? GTP, y este proceso va a liberar la coenzima, transformando esta molécula de 4 carbonos succinilcoenzima en succinato. Nuevamente es una reacción exergónica, estamos produciendo GTP, se está liberando energía. Y como cofactor, toda aquella reacción que hace procesos de fosforilación necesita magnesio o manganeso como cofactor, necesitamos fosfato. Entonces, ya han visto en el ciclo de Krebs muchas vitaminas, muchos minerales, el hierro, el fósforo, el calcio, el magnesio, el manganeso, son moléculas que estas enzimas utilizan. Después, ¿qué sigue? El succinato de 4 carbonos va a pasar a fumarato. Fíjense, se está perdiendo aquí hidrógenos, ahí está habiendo una deshidrogenación, por eso la enzima que cataliza esta reacción se llama succinato deshidrogenasa, es decir, vamos a incorporar el nombre al succinato, ¿qué palabra? Deshidrogenasa, entonces la enzima lleva el nombre de succinato deshidrogenasa, y como enzima necesita FAT y sale FAT reducido para generar, vuelvo a repetir, fumarato. En esta reacción el cambio energético está en equilibrio, no hay ganancia ni pérdida de energía. Entonces, nuevamente, aquí es un proceso oxidativo de deshidrogenación que necesita esta coenzima FAT, quien recibe 2 electrones y se está transformando en esta coenzima reducida o FAT-H. Entonces, reacción reversible. Puede fumarato al revés, en este caso, hidrogenar en estos 2 carbonos. ¿Quién le da los hidrógenos? El FAT reducido, que está generando FAT oxidado. Entonces, acá estamos hablando de una reacción también reversible. Posteriormente, ¿qué sigue? La reacción de hidratación, donde el fumarato, por esta enzima fumarasa, va a incorporar la molécula de agua, aquí un grupo oxidilo y aquí un grupo hidrógeno, transformando entonces esta molécula de enol en alcohol, el L-malonato. Nuevamente es una reacción exergónica, reacción de liberación de energía. Esta reacción es reversible, puede ir en el otro sentido también, donde el L-malato, al contrario, por deshidratación, transformarse en fumarato.
Posteriormente, malato, por la malato deshidrogenasa, otra vez una reacción de deshidrogenación oxidativa. Fijémonos, está perdiendo el malato estos dos hidrógenos y los está transfiriendo al NAD, transformándose en oxalacetato. Esta reacción, al contrario, es una reacción de consumo de energía, es una reacción endergónica, donde este proceso de oxidación de este sustrato se reduce en qué? En oxalacetato, perdón, se oxida el malato a oxalacetato y la coenzima se está reduciendo. Y de esa manera iniciamos con qué sustrato estas reacciones, con oxalacetato, y terminamos con qué? Con oxalacetato. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho, ya aplicando prácticamente y dejando un poco qué tipo de reacción se lleva a cabo, vamos a esquematizar en este esquema todas las reacciones que se llevan a cabo. No olviden, un ciclo de Krebs es esto, donde ingresa ¿quién? Acetilcoenzima. Por tanto, esta reacción de piruvato acetilcoenzima ya no es parte del ciclo de Krebs, pero sí es para explicar que la piruvato deshidrogenasa es una enzima que está generando una descarboxilación oxidativa, liberando dióxido de carbono de 3 a 2 carbonos, generando NADH, por tanto es un proceso de oxidación del sustrato y reducción de la coenzima NAD en NADH. Este es un complejo multienzimático idéntico a este otro que es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué sustratos o qué cofactores necesitan? Vitamina B1, tiamina para la descarboxilación, necesita B2 para procesos de deshidrogenación que se genera, oxidativos, necesita NAD para esos mismos procesos, necesita la coenzima A, la que va a captar en este caso el grupo acetilo, necesitamos como reacción magnesio-manganeso. Y esta molécula así generada va a iniciar cuando hablamos de la degradación de la glucosa. Entonces, en la mitocondria piruvato por la piruvato deshidrogenasa se transforma en acetilcoenzima, molécula que va a condensarse con ¿quién? Con el oxalacetato, como hace rato ya mencionamos, porque esta enzima citrato sintasa se necesita una molécula de agua. ¿Y qué genera esto? Citrato. ¿Y qué está liberando esta reacción? La coenzima. Esta molécula de 6 carbonos con 2 grupos carboxilos, por eso es una molécula tricarboxílica. El ácido cítrico, por deshidratación a través de la conitasa, va a generar el cis-aconitato. Posteriormente, por hidratación nuevamente, a través de la misma conitasa, produce el isocitrato. Lo que está haciendo es transformar en un isómero y llevando el grupo oxidrilo al otro carbono. Luego, el isocitrato por la isocitrato deshidrogenasa, si esta reacción es irreversible, igual que la primera, en cambio estas son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que el isocitrato puede transformarse en aconitato y el aconitato en citrato. Entonces, el isocitrato va a pasar a alfa-cetoglutarato por una descarboxilación oxidativa, se está liberando dióxido de carbono, está habiendo oxidación del sustrato y el concurso de NAD oxidado y sale NAD reducido. Nuevamente reacción irreversible, otro punto de control, donde aquí quien inhibe a estas reacciones es el NAD. De igual manera, en este punto, quien inhibe es el NAD y quien inhibe a nivel de la citratocinasa también es el NAD reducido. Posteriormente, succinilcoenzima, molécula altamente energética, después de que el alfa-cetoglutarato ha hecho una descarboxilación oxidativa, va a transformarse en succinato, incorpora en esta reacción GDP, sale GTP, sale la coenzima A, necesitamos magnesio y manganeso como cofactor, y esta molécula se ha transformado en succinato. Molécula altamente energética, está haciendo que se produzca el GTP, es decir, haciendo una fosforilación a nivel de sustrato. Posteriormente, el succinato va a pasar a fumarato por un proceso oxidativo donde la enzima que actúa acá es la succinato deshidrogenasa, necesita de la acción de, en este caso, la coenzima Q, que es parte, se puede decir, del segundo complejo de la cadena respiratoria. Fumarato por hidratación pasa a malato por la fumarasa, aquí sale NADH, que en realidad es a ese nivel que se va a entregar los electrones. Luego,
el malato que se ha formado se está oxidando en oxalacetato, por la malato deshidrogenasa entra NAD oxidado, sale NAD reducido. Y el oxalacetato nuevamente estaría listo para condensarse con otra molécula de acetilcoenzima y seguir el proceso. Entonces, hay 3 reacciones irreversibles. Esta catalizada por la citratosintasa, que eso es un punto de control, esta catalizada por la isocitrato deshidrogenasa y esta tercera por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Todo esto es reversible. Puede el oxalacetato producir malato, malato-fumarato, fumarato, succinato y succinato generar succinilcoenzima. ¿Por qué hay 3 puntos de control? Porque acá, por ejemplo, muchos aminoácidos, ahí está, por ejemplo, arginina, está fumarato, está, arginina, está el aminoácido glutamato, glutamina, prolina, todos estos pueden producir este intermediario del ciclo de Krebs y si no hay control, pues esto estaría actuando sin ningún control. Entonces, acá hay un punto de control. ¿Y quién inhibe esta enzima? Este sustrato succinilcoenzima. Nuevamente acá tenemos otro punto de control y este es el primer punto de control. Entonces, en el ciclo de Krebs, como vemos acá, vamos a tener 3 lugares de control. Uno por la citratosintasa, otro por la isocitrato deshidrogenasa y el tercero alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, tenemos 3 puntos de regulación de este ciclo. ¿Quiénes activan? ¿Qué me está diciendo? Si aumenta el contenido de ADP, que el contenido energético es bajo, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Activar el ciclo. Eso quiere decir que se une al sitio alostérico ADP y transforma esta enzima en una enzima relajada y esta va a estar activa. Al contrario, se une al sitio alostérico NAD o succinilcoenzima o citrato o ATP y lo que están haciendo es inhibir. Entonces, ¿cómo se controla? Por el producto que esto genera. ¿Qué genera? El ciclo de Krebs genera NAD acá, NAD en esta reacción y cuando incrementa la concentración de NAD, inhibe en este punto. Y también va a inhibir a nivel de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Succinilcoenzima es producto del ciclo de Krebs, este producto que va a ir a inhibir a este nivel también. El citrato es el producto de condensación de acetilcoenzima con oxalacetato, también inhibe a su propia enzima, que es la citratosintasa. Entonces, cuando incrementan las concentraciones de citrato, inhibe a la citratosintasa. ¿Y qué estoy generando de estas reacciones? ATP a este nivel. En realidad, sí, en los tejidos gluconeogénicos como son el riñón y el hígado se produce GTP, que esto equivale a una molécula de ATP, ¿sí? Y también que activa el calcio. Sabemos muy bien que el calcio es un efector alostérico positivo. Si nosotros analizamos a nivel de contracción muscular, cuando el músculo necesita contraerse, que utiliza calcio. Y en este caso el calcio, cuando incrementa en su concentración, está activando estas 2 enzimas, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Al contrario, que activa también a la isocitrato deshidrogenasa, el ADP, y que inhibe el ATP. Además, que inhibe acá de su producto que es succinilcoenzima, el NADH. Entonces, mucho contenido de NADH aumenta succinilcoenzima, incrementa ATP, inhiben al ciclo de Krebs. Ojo, el ciclo de Krebs cuando está activo, cuando estamos en un estado de alimentación, donde hemos consumido alta energía, cuando hemos consumido dietas ricas en proteínas, cuando hemos consumido dietas ricas en grasas, el ciclo de Krebs es activo. Al contrario, va a estar poco activo, pues cuando estamos en estado de estrés, cuando hacemos ejercicios intensos, cuando estamos en estado de ayuno. En el caso de diabetes mellitus también va a estar inactivo porque esto va a ir en la diabetes, por ejemplo, la glucosa, almacenarse en el caso de tipo 2 en forma de triglicéridos en el tejido
adiposo. Hemos dicho que este ciclo es un ciclo anfibólico. ¿Eso qué quiere decir? Que hace las dos cosas. Hasta ahora hemos hablado de proceso catabólico, pero este ciclo también puede participar en procesos de biosíntesis. Es decir, intermediarios que generan pueden ir a biosintetizar otras biomoléculas. Por ejemplo, cuando acetilcoenzima que viene del piruvato y piruvato de la glucólisis se condensa con oxalacetato y produce citrato, esta molécula va a salir hacia el citosol a través de su transportador. ¿Para qué? Para que saque esta molécula de acetilcoenzima que se está generando en la mitocondria, porque en el citosol no se produce, hacia el citosol, porque después nuevamente el citrato por la citratoliasa va a ser degradado en acetilcoenzima y oxalacetato, que son los productos que se han generado. Y acetilcoenzima, ¿qué va a ir a hacer? Síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, síntesis de fosfolípidos. Dijimos el alfa-cetoglutarato intermediario del ciclo de Krebs por transaminación o aminación que produce glutamato. Glutamato puede ir a aminarse y generar glutamina, pero también el glutamato venir de la degradación de prolina, arginina y la glutamina, porque estas son reacciones reversibles, ¿ya? Y las purinas utilizan a la glutamina como molécula precursora de esas bases nitrogenadas. Acá este intermediario succinilcoenzima, muy importante para, juntamente con la glicina para la síntesis de porfirinas y unidas al hierro, es decir, esos 4 anillos pirólicos que genera una serie de reacciones, va a ir a producir el EM. Y el EM es precursor de catalasa, de glutatión peroxidasa, precursor de hemoglobina, mioglobina, todas las proteínas hémicas vienen de esta vía. Luego, si nosotros vamos al oxalacetato puede transaminarse en aspartato, aspartato aminarse en asparragina y este aspartato ser precursor de pirimidinas. Pirimidinas, precursores de ¿quiénes? De ácidos nucleicos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el ciclo de Krebs participa en la síntesis de moléculas, ácidos grasos, esteroides, purinas, pirimidinas, porfirinas, proteínas hémicas, hace biosíntesis de glucosa por el proceso de gluconeogénesis. Entonces, estos aminoácidos, glutamina, prolina, arginina, al degradarse producen glutamato, alfa-cetoglutarato y este termina en oxalacetato y esto puede ir a hacer gluconeogénesis. Lo mismo, todos estos, serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina, triptófano, pueden ir a generar fosfonol piruvato y después ir a sintetizar glucosa. Y todos estos intermediarios, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima, malato y oxalacetato, terminan en oxalacetato y esto puede ir a ser gluconeogénico. Por ejemplo, piruvato viene de la degradación de todos estos. Como vemos acá, piruvato se transforma en oxalacetato, oxalacetato sale en realidad al citosol como malato, nuevamente produce oxalacetato y ahí se transforma en fosfonol piruvato, molécula precursora de glucosa. Entonces, todos estos aminoácidos, aspartato, asparagina, serina, glutamina, prolina, etcétera, son aminoácidos gluconeogénicos. Como verán, entonces, el ciclo participa en varios procesos metabólicos de biosíntesis. Hasta ahora hemos hablado, ¿no?, de la síntesis de ácidos grasos, de la síntesis de colesterol, de la síntesis de fosfolípidos, participa de la biosíntesis de aminoácidos, de purinas, de neurotransmisores, de la síntesis de glucosa, de la síntesis de aminoácidos, de pirimidinas, de purinas, neurotransmisores, repito, pero también todas las moléculas catabolizan en este ciclo. La glucólisis que degrada glucosa, en que se transforma piruvato, acetilcoenzima y donde termina en el ciclo de Krebs. Si los ácidos grasos se oxidan, que producen acetilcoenzima, otra vez esta que está haciendo, ingresando al ciclo de Krebs. Algunos aminoácidos van a
transformarse en piruvato, piruvato en acetilcoenzima, y esto es donde está entrando al ciclo de Krebs. Algunos aminoácidos como piruvato, prolina, arginina, glutamina terminan en oxalacetato. Luego, lo propionilcoenzima puede generar succinilcoenzima, al igual que valina, isoleucina y metionina. Entonces, como vemos, varios aminoácidos o varios compuestos, como en este caso el propionato, entran a metabolizarse transformándose en succinilcoenzima. El ácido aspartico, la fenilalanina, la tirosina, que son aminoácidos estos, van a ingresar a fumarato y donde están ingresando a catabolizarse al ciclo de Krebs. Y lo mismo acá, el aspartato, la asparagina por desaminación produce aspartato y el aspartato oxalacetato. Entonces ahí estamos viendo que muchos aminoácidos entran a producir intermediarios del ciclo de Krebs. Los ácidos grasos entran al ciclo de Krebs a oxidarse, los carbohidratos, las proteínas como aminoácidos, o también de estos intermediarios podemos volver a sintetizar ácidos grasos, glucosa, podemos sintetizar purinas, pirimidinas, aminoácidos, neurotransmisores. Entonces es un ciclo central del metabolismo. Acá vamos a explicar más a detalle cómo el ciclo de Krebs participa en ese proceso de biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, vemos acá, por ejemplo, cuando en la diabetes tipo 2 principalmente, la glucosa incrementa en sus concentraciones, se está generando una hiperglucemia, que sabemos muy bien, para degradar se va a activar la vía glucolítica generando piruvato. Pero como está en exceso, este piruvato tiene que ingresar necesariamente a la mitocondria para que por acción de la piruvato deshidrogenasa se transforme en acetilcoenzima y pueda ser oxidada esta molécula en el ciclo de Krebs. Pero como hay mucha energía, sabemos muy bien que el ATP, el NAD, están bloqueando estas reacciones de acá, del alfa-cetoglutarato, del isocitrato deshidrogenasa. Entonces, en esa situación de alta energía, el ciclo de Krebs, ¿qué va a ir a hacer? A almacenar. Saca como citrato a través de su transportador al citosol por la citrato ATP liasa, va a desdoblar esta molécula en sus precursores acetilcoenzima y oxalacetato, como vemos acá. Ya en el citosol esta va a ser la precursora de ¿qué? De biosíntesis de ácidos grasos y esterificados con el glicerol van a ir a depositarse ¿dónde? En el tejido adiposo. Entonces, si nosotros queremos explicar más a detalle esos procesos, ¿qué está pasando con el piruvato de 3 carbonos? Por la piruvato deshidrogenasa, está haciendo descarboxilación oxidativa, transformándose en acetilcoenzima A, entra NAD oxidado, sale NAD reducido y sale un dióxido de carbono porque está habiendo una descarboxilación. Y oxidativa porque el sustrato se está oxidando y está perdiendo hidrógenos y estos hidrógenos los está captando ¿quién? El NAD oxidado saliendo NAD reducido. Luego esta molécula de acetilcoenzima se condensa con esta de 4 carbonos que es el oxalacetato. El ataque hacia acá, se condensa produciendo citrato, liberación de coenzima A y un proceso de hidratación. Esta molécula citrato de 6 carbonos va a salir a través de su transportador al citosol y por la citrato ATP liasa, esta, ¿qué es lo que está haciendo? Incorporando una coenzima, sacando o liberando ¿qué? Acetilcoenzima A y oxalacetato y acetilcoenzima. ¿Para qué sirve? Para la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué pasa con el oxalacetato? Nuevamente una reacción aquí de reducción del sustrato. ¿Qué está pasando? El NAD le está dando hidrógenos a este nivel y a este nivel y está transformando esta molécula en malato. Entonces sale NAD oxidado a través de la malato deshidrogenasa citosólica y el malato por la enzima málica va a deshidrogenarse en realidad, recibe estos hidrógenos este y en que se transforma en NADPH. Ojo, aquí es un punto de producción de NADPH, al igual que la vía de las pentosas, que le está pasando a malato, se está descarboxilando, transformándose en una molécula de piruvato de 3 carbonos.
Si piruvato, bien sabemos cómo ingresa a la mitocondria a través de su transportador. ¿Y en qué se transforma el piruvato? Por una piruvato carboxilasa en oxalacetato. Y oxalacetato nuevamente va a ingresar, ¿dónde? Al ciclo de Krebs. En este caso, esta reacción necesita ATP, necesita dióxido de carbono y va a salir ADP más fósforo inorgánico. Entonces, esas serían las reacciones mediante las cuales se saca el acetilcoenzima al citosol y cómo vuelve el oxalacetato hacia la mitocondria para continuar el proceso del ciclo de Krebs. Hemos dicho que el ciclo de Krebs participa en esos procesos de transaminación y gluconeogénesis. Todos estos, histidina, prolina, glutamina, arginina, cuando se degradan, que producen glutamato. Y glutamato va a transaminar a este intermediario del ciclo de Krebs, que es oxalacetato. Isoleucina, metionina, valina, cuando se degradan, que producen succinilcoenzima, igual que propionato, por una serie de reacciones, también se transforma en succinilcoenzima. ¿De dónde viene el propionato? De la degradación de ácidos grasos de cadena impar. ¿Y en qué se está transformando succinilcoenzima? En fumarato. Fumarato también puede venir de la tirosina y la fenilalanina y del aspartato, que viene del ciclo de la urea. Y posteriormente esto producir oxalacetato. ¿De dónde viene oxalacetato? De la transaminación de aspartato, porque enzima la aspartato amino transferasa. Y esta molécula, cuando está en abundancia, va a inhibir a la citrato sintasa, va a salir hacia el citosol a producir ¿qué cosa? Fosfonolpiruvato. Sale como malato en realidad. Malato ya hemos explicado hace rato en que se transforma por la malato deshidrogenasa en el oxalacetato, está en fosfonolpiruvato y que está haciendo síntesis de glucosa. Entonces, todos estos aminoácidos pueden generar estos intermediarios, aumentar los niveles de oxalacetato y esto irá a producir ¿qué cosa? Glucosa. Lo mismo cuando aminoácidos como hidroxiprolina, serina, treonina, glicina, triptófano, en que se transforman en piruvato al igual que la alanina. ¿Qué está haciendo finalmente triptófano cuando se transforma en alanina? Por varias reacciones se transamina nuevamente. ¿Qué hace esa enzima? Ya sabemos, transaminación significa que alanina está librando el grupo amino, transfiriendo a otro compuesto y generando piruvato. Por ejemplo, si transfiere al alfa-cetoglutarato, ¿en qué está transformando esa transaminasa? En glutamato y alanina en piruvato. Entonces, todos estos pueden generar piruvato y hacer gluconeogénesis y producir glucosa y también ir a producir cuerpos cetónicos, porque piruvato produce acetilcoenzima y acetilcoenzima irá a sintetizar colesterol, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Bueno, acá en color ciclán tenemos los aminoácidos mixtos que hacen tanto glucosa como cuerpos cetónicos y solo dos netamente cetogénicos como leucina y lisina. Todo lo que está en verde son aminoácidos netamente, bueno, ni tanto gluconeogénicos todos los de acá y estos son mixtos. ¿Por qué? Porque pueden hacer glucosa y también hacer la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en un estado de ayuno prolongado? Que estamos degradando nuestros aminoácidos. Y esos aminoácidos que van a ir a producir cuerpos cetónicos y como no hay glucosa van a ir a hacer gluconeogénesis, ¿no? Es por ello que vamos a sentir en ayunos muy prolongados o en ejercicios demasiado intensos donde hay degradación de ácidos grasos o proteínas, la producción de cuerpos cetónicos. Y aquí la explicación, hay aminoácidos cetogénicos que al degradarse están yendo a generar esos productos. Entonces, vamos a resumir un poco respecto a los intermediarios y qué moléculas están yendo a generar esos intermediarios. Citrato ya sabemos que saca el citosol, acetilcoenzima A. ¿Para qué? Para sintetizar ácidos grasos. Estos esterificados con el glicerol que están produciendo triglicéridos. Acetilcoenzima A va a ir a sintetizar esta molécula esteroidea que es el colesterol. Sabemos muy bien que el colesterol en el hígado se elimina como sales biliares. También es precursor de la vitamina D3, es precursor de hormonas esteroideas y es componente de las membranas.
El alfa-cetoglutarato por transaminación que produce glutamato, glutamato por desaminación el GABA. Entonces, estos glutamato y GABA son neurotransmisores. Glutamato por aminación produce glutamina, glutamina precursora de purinas y purinas de ácidos nucleicos. Glutamina también es importante para producir hexosaminas y muy importante en el equilibrio ácido-base porque glutamato puede transformarse en glutamina captando el amoníaco y de esa manera evitando el proceso de alcalosis metabólica. Pero hay un defecto cuando hay una hiperamonemia. ¿Qué quiere decir hiperamonemia? Producción de amoníaco en elevadas concentraciones. Eso se consume, este sustrato del ciclo de Krebs y está inhibiendo el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque va a ir a producir glutamato, glutamato, glutamina. ¿Eso con qué finalidad? Disminuir el amoníaco, captar los grupos amino. Entonces, el hecho de disminuir ese sustrato en el ciclo de Krebs está inhibiendo el ciclo de Krebs y principalmente en el sistema nervioso. Esto va a agotar la energía, va a producir depresión del sistema nervioso, daño, inclusive la muerte, ¿no? Ojo, algo muy importante, esta glutamina va a transportar los grupos amino hacia el hígado para entrar ¿dónde? Al ciclo de la urea. No olvidemos que el glutamato, glutamina que se están generando, que son aminoácidos y para qué sirven para la síntesis de proteínas. Succinilcoenzima, hemos dicho, es precursora de EM. El EM viene de la porfirina más el hierro y es componente de proteínas hémicas como la peroxidasa. La glutatión peroxidasa en el eritrocito es la enzima que degrada el peróxido de hidrógeno, igual que la catalasa en otros tejidos. La hemoglobina, ya sabemos, es esa proteína transportadora de oxígeno de los pulmones a los tejidos y saca de los tejidos hacia los pulmones el dióxido de carbono. Al contrario, la mioglobina es una proteína almacenadora de oxígeno a nivel del músculo esquelético. También el citocromo P450 es un sistema bastante grande que está implicado en la síntesis de ácidos biliares, síntesis de colesterol, moléculas esteroideas, progesterona, testosterona, etc. Esta molécula citocromo P450 está compuesta de, cuando se degrada el EM, ¿en qué se transforma? En la bilirrubina, que es el pigmento biliar, ¿no es cierto? Y el oxalacetato, este intermediario, que produce fosfonolpiruvato. Esto va a ir a sintetizar a través de la gluconeogénesis que causa la glucosa. ¿De dónde viene? De la transaminación de aspartato. ¿De dónde viene aspartato? De la desaminación de asparagina. Entonces, estos aminoácidos aspartato y asparagina, cuando se catabolizan, que producen oxalacetato y pueden hacer gluconeogénesis. Reacción inversa, el oxalacetato por transaminación que produce aspartato. Y el aspartato, importante para la síntesis de proteínas, entra donde al ciclo de la urea y también es importante para la síntesis de pirimidinas y purinas. Entonces, ahí vemos la enorme función del ciclo de Krebs. Simplemente acá he hecho un resumen donde indicamos cada una de las enzimas que están catalizando estas reacciones. Sabemos muy bien que el citrato es catalizada por la conitasa, que está haciendo en esa primera reacción deshidratación y generando una molécula de agua. Al contrario, el cisaconitato por la conitasa 2, ¿qué tipo de reacción está haciendo? Hidratación. Entonces, ¿qué está consumiendo? Una molécula de agua. En el caso del isocitrato, que es la reacción 3 y pasa a isocitrato deshidrogenasa, que se está llevando a cabo una descarboxilación, descarboxilación oxidativa. Luego, alfa-cetoglutarato, por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa está pasando a hacer también, igual que en el caso anterior, una descarboxilación oxidativa que utiliza esa reacción NAD, coenzima A, y que sale NADH y dióxido de carbono. No olvidemos que aquí faltan los cofactores, ¿no? Aquí se necesita hierro, aquí se necesita magnesio manganeso,
en la reacción de succinilcoenzima, ¿qué enzima interviene? Succinilcoenzima sintasa, está haciendo una hidrólisis generando a partir de GDP más fósforo inorgánico, ¿no es cierto? Y liberando coenzima succinato pasa a succinato deshidrogenasa a través de una reacción de oxidación se transforma en el FAT en FAT-H. Está habiendo un proceso oxidativo. Fumarato por la hidratasa, una reacción de hidratación, es decir, adición de agua, y del malato por la malato deshidrogenasa, un proceso oxidativo para transformar en oxalacetato. Si nosotros vemos en este proceso prácticamente están participando 9 enzimas. Bueno, si yo sumo la conitasa 1 más la conitasa 2, en total vamos a tener 10 enzimas que participan en el ciclo de Krebs. Y algo muy importante, cuando hay cataplerismo, significa que hay una degradación excesiva de aminoácidos. Sabemos muy bien que no todos van a poder ingresar y catabolizarse en el ciclo de Krebs porque hay procesos inhibitorios, ¿no? Acá este punto de control de alfa-cetoglutarato y succinilcoenzima, a transformación a succinilcoenzima por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es un punto de control, por ejemplo. Y ahí, si se inhibe, entonces el ciclo podría estar paralizado, pero hay reacciones que acá se siguen llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso? La oxidación de los aminoácidos va a ir a otras vías, a producir ¿qué cosa? Glucosa, va a ir a producir acetilcoenzima, que va a ir a producir cuerpos cetónicos o va a ir a sintetizar ácidos grasos, ¿no? No olvidemos que cuando hay cataplerismo, es decir, un exceso catabolismo principalmente de aminoácidos, estos van a ir a producir cuerpos cetónicos, van a ir a producir glucosa y van a ir a producir ácidos grasos. En cuanto a la inhibición y la toxicidad a nivel del ciclo de Krebs, podemos hablar del fluoroacetato. El fluoroacetato en realidad es un inhibidor de la conitasa, esa enzima, que cataliza la reacción del citrato a isocitrato. El fluoroacetilcoenzima A generalmente se va a condensar con el oxalacetato formando el fluorocitrato y este sería el inhibidor de la aconitasa. Si inhibe aconitasa, este sustrato es tóxico, que es lo que está haciendo, inhibiendo el ciclo de Krebs, es decir, está generando letalidad porque sabemos muy bien si el ciclo de Krebs prácticamente se inhibe, no va a haber una producción de energía como el organismo lo necesita. Entonces, esto va a llevar a cabo a que exista depresión del ATP. Si no hay depresión del ATP, no va a haber síntesis de metabolitos, es decir, va a haber depresión de metabolitos también. Esto va a hacer de que se acumule el amoníaco y, por tanto, daño a nivel del sistema nervioso, generando las convulsiones. Y no va a haber producción de ATP, es decir, se va a frenar la producción de energía, produciendo una falla multisistémica orgánica, porque sabemos muy bien el ciclo de Krebs no solamente es generador de energía, sino también generador de intermediarios importantes para la síntesis de varias biomoléculas. Entonces, la acumulación de citrato en los tejidos, tanto en hígado, cerebro, corazón, riñón, también puede generar un daño, ¿no? El malato es otro sustrato tóxico, este es un homólogo del succinato, hace inhibición a la enzima succinato deshidrogenasa, es decir, es un inhibidor competitivo y se combina con acetilcoenzima, en realidad se combina con el grupo sulfidrilo y forma el fluoroacetilcoenzima A. Que se condensa el fluoroacetil, ya hemos visto, con el oxalacetato y forma fluorocitrato y esto va a ir a inhibir a la aconitasa. Estamos hablando del malato y el malato inhibe entonces a la succinato deshidrogenasa
inhibiendo inclusive la cadena respiratoria. Ahí algo ha pasado que no he terminado de escribir. Entonces, el malato prácticamente lo que hace es inhibir a la succinato deshidrogenasa y no solamente inhibir el ciclo de Krebs, sino también la cadena respiratoria, porque esta reacción que cataliza la succinato deshidrogenasa es parte también de la cadena respiratoria. Si nosotros inhibimos ese proceso de fosforilación oxidativa, la cantidad de energía que el organismo va a producir va a ser baja. Y no olvidemos, si el hígado está dañado, como vemos acá, en procesos de hepatitis, hepatotoxicidad, cirrosis alcohólica o cirrosis por medicamentos, etcétera, pues prácticamente está generando un daño, ¿no? Porque no se está llevando a cabo el ciclo de Krebs como debe ser. Y si no hay ciclo de Krebs, volvemos a repetir que se acumula ahí el amoníaco y el amoníaco va a generar daño principalmente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué la hiperamonemia genera inhibición del ciclo de Krebs? Porque el amoníaco va a consumir nuestro alfa-cetoglutarato, ese sustrato de este ciclo. Y al no existir alfa-cetoglutarato, este no va a continuar el proceso del ciclo de Krebs. Entonces, amoníaco en elevadas concentraciones va a generar daño. ¿Por qué? Porque va a inhibir la síntesis de aminoácidos, la síntesis de neurotransmisores, va a inhibir el ciclo de Krebs y todo esto está generando, no hay neurotransmisores, un daño a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ya para terminar, ¿dónde se localiza este ciclo central del metabolismo? Muy importante, tanto catabólico como anabólico, en la matriz mitocondrial, no nos olvidemos. No hay mitocondrias, no hay ciclo de Krebs. ¿Dónde no hay mitocondrias? En las gónadas, en los eritrocitos, en la retina, etcétera. El sustrato central del catabolismo, que es acetilcoenzima, donde ingresa a oxidarse completamente y condensarse con el oxalacetato para producir su citrato, es el ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir que este ciclo es anfibólico? Pues que hace ambos procesos, es decir, catabólicos y biosintéticos. Cataboliza aquí en acetilcoenzima. ¿De dónde viene esa molécula central del catabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas? Que genera intermediarios. ¿Para qué? Para la biosíntesis, como ya hemos mencionado, de varias biomoléculas, ácidos grasos, colesterol, para la biosíntesis de purinas, de pirimidinas, para la síntesis de aminoácidos, para la síntesis de glucosa, para la síntesis de proteínas sémicas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene como principal función, aparte de generar esos intermediarios importantes para la biosíntesis de varias moléculas, también producir energía en forma de GTP y generar coenzimas reducidas, que en este caso estoy hablando de NAT y FAT, que posteriormente en la cadena respiratoria por fosforilación oxidativa van a producir una gran cantidad de energía. En su papel biosintético, ya hemos visto, ¿no? A nivel del alfa-cetoglutarato, este sirve para la síntesis de glutamato por aminación glutamina, para la síntesis de prolina, para la síntesis de glutamato del GABA por descarboxilación, es decir, ese neurotransmisor inhibidor, genera a partir de la degradación de aminoácidos, que en este caso sería la prolina, la arginina, la histidina, la glutamina, producen glutamato ingresa al ciclo del Krebs produciendo succinilcoenzima y esto puede ir a hacer gluconeogénesis. Sabemos muy bien que el citrato saca la acetilcoenzima al citosol para sintetizar ácidos grasos, para sintetizar colesterol. Y hemos explicado también que el ciclo participa en la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Bueno, como bibliografía en este caso se ha utilizado principalmente el ciclo, el libro de Harper, también algunas gráficas han sido extraídas de Regalado, por ejemplo, que habla sobre el ciclo de Krebs, de Pérez, de Murray, bioquímica de Murray, de Leninger en este caso, y también se ha utilizado el libro de biología celular
molecular, el libro de Boyd de bioquímica. Pueden utilizar cualquier otra bibliografía relativa a lo que es la bioquímica. Bueno, chicos, acá hemos terminado entonces nuestro capítulo del ciclo de Krebs. Vamos a continuar haciendo nuestras defensas de las pizarras que ustedes han elaborado con estas preguntas interactivas tipo examen, como ya hemos ido viendo. Nos vemos más tarde, que les vaya bien, que tengan un buen inicio de semana, chicos.